Comenzar con la charla prevista para hoy sobre enfermedad de Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a empezar por la esclerosis lateral amiotrófica, descrita en 1869 por Jean-Martin Charcot, médico francés, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig por el famoso basquetbolista norteamericano que la padeció. Es una enfermedad neurodegenerativa, irreversible e incurable que compromete tanto la motoneurona superior como la motoneurona inferior. Debemos hacer entonces también una aclaración. Hay enfermedades que comprometen solamente la motoneurona superior, entre las cuales la esclerosis lateral primaria es una de las más conocidas. Algunas otras pueden ser por virus o por tóxicos. Hay otras enfermedades que comprometen la motoneurona inferior, como llamadas también atrofias espinales, entre las cuales una puede ser la enfermedad de Kennedy o atrofia bulboespinal. Sin embargo, las que nos compete hoy es la esclerosis lateral amiotrófica, que compromete tanto la motoneurona superior, con síntomas principalmente como el piramidalismo y la espasticidad, como la motoneurona inferior, con síntomas principalmente como la atrofia muscular y las fasciculaciones. De esta esclerosis lateral amiotrófica es bastante rara la forma familiar y bastante común la forma esporádica, clásica, que está asociada a generación también de otros sistemas y mucho menos a demencia. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, conocida también, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, irreversible, incurable y que tiene una incidencia aproximadamente de 2 cada 100.000 habitantes y una prevalencia de entre 5 y 6 cada 100.000 habitantes. Es el doble de común en varones y la edad de la vida, si bien hay pacientes raros de menores de 50 años y mayores de 70, la principal afección es entre los quinta y séptima década de la vida. El 5 a 10% presentan casos familiares donde la herencia de esta enfermedad es autosómica dominante. Otro porcentaje afecta en el gen 17 al gen cobre-zinc superóxido dismutasa en una mutación. Otros son alteraciones de la gen de la cadena pesada de los neurofilamentos y una forma mucho más rara es la afección del gen del cromosoma 2 en una variedad juvenil que es recesiva. El promedio de vida después del inicio de los síntomas de una ELA es tan solo de 3 años. Un 25% solo sobrevive a los 5 y un 10% solo sobrevive más allá de 10 años de este diagnóstico. Respecto de la causa, es un síndrome heterogéneo que se supone no tiene una sola etiología o causa específica, sino que se combinan genética, cuestiones tóxicas y pueden ser también cuestiones infecciosas o autoinmunes. Como dijimos respecto de la clínica, para que sea ELA, ya vamos a ver en la clasificación de ELA posible, ELA probable y ELA certificada, debe tener tanto signos de la neuromotona, de compromiso de la neuromotona superior, central, como signos de compromiso de la neuromotona inferior. Y la confirmación anatomopatológica de degeneración de núcleos motores, tanto en la médula espinal como en el tronco cerebral. Acá vemos una gráfica de la médula donde se afecta claramente las astas laterales, compromiso de la primer motoneurona, compromiso piramidal, y hay afección también de las astas anteriores, segunda motoneurona o motoneurona inferior. Y microscópicamente podemos ver en la ausencia, por ejemplo, de este núcleo neuronal respecto de la comparación de estos otros dos, y correlativamente la atrofia muscular que se ve claramente en esa diapositiva histológica. Ahora, también, y munido de que la etiología es variada, la fisiopatología tiene varias hipótesis, aunque ninguna es certera. Las dos primeras, la excitotoxicidad
a través de aumento de glutamato y el estrés oxidativo con la producción de radicales libres son las que parecen tener más evidencia científica, pero también hay hipótesis inmunológicas, tróficas e infecciosas. Para explorar entonces en nuestro paciente vamos a tratar de buscar para el diagnóstico de ELA signos de neuromotora inferior y neuromotora superior en las diferentes regiones, y eso lo vamos a hacer en el tronco cerebral, donde suele haber afección del paladar y de la lengua, en lo que es compromiso de neuromotoneurona inferior, en el cuello con atrofia cervical, ¿sí? A nivel torácico con atrofia en la espalda y abdomen, y a nivel lumbosacro, espalda o dorso, abdomen, piernas y hasta atrofia de los pies, o de los músculos de la zona de los pies. Y lo que es respecto de neuromotoneurona superior, vamos a encontrar algo común a todos en las regiones del tronco, del cuello, del tórax y lumbosacras, que es la espasticidad con reflejo aumentado que coincide con extremos atróficos. Acá vemos un ejemplo de una afección de atrofia, que es casi siempre bien distal, otra de lo que es, por ejemplo, la atrofia y el movimientos de la función de la lengua, ¿sí? Y otra del miembro inferior. El diagnóstico de ELA es un reto para los neurólogos porque no existe un test definitivo y único para ella, excepto que sea la ELA familiar, donde hay la mutación específica en el cromosoma 17 del gen de la superóxido dismutasa, como habíamos hablado. El problema es que puede iniciar focalmente y simular un montón de desórdenes neurológicos como una plexopatía, una radiculopatía, un canal cervical estrecho, etc. Entonces hay que considerar el amplio rango de enfermedades que afectan tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico para no dejar de diagnosticar estas otras enfermedades y poner el sello de ELA, algo que puede ser mucho más potencialmente tratable que una esclerosis lateral amiotrófica. La ELA tiene casi un compromiso motor puro, casi no hay compromiso sensitivo, o al menos este no es clínicamente significativo. También hay preservación de funciones mentales, o sea, un paciente que viene con demencia probablemente tenga otra patología que no sea ELA. La demencia en la ELA ocurre solo en el 2% de los casos. Tampoco hay parálisis ocular, en la mayoría de los casos no hay compromiso del nervio facial ni disfunción intestinal o vesical que puede haber en un montón de otras neuropatologías, incluso graves. La ELA debe ser diagnosticada con la evidencia patológica, como vimos hace un ratito en las diapositivas anteriores, o la evidencia electroneurofisiológica de patrones determinados, además de neuroimágenes, donde nos van a ayudar más que todo las neuroimágenes a confirmar o descartar otras patologías, por ejemplo, tumor cerebral, isquemia del tronco cerebral, compromiso de otras zonas del cerebro a través de neuroimágenes. Hubo dos grandes momentos, digamos, para los criterios diagnósticos de la ELA. Uno fue en el año 1998 en España, donde se definieron los llamados criterios del Escorial, que tenían sobre todo una determinación clínica de la patología, y otros, los criterios de Awashi-Shima, mucho más recientes, en 2008, que sumaron a los criterios clínicos o condiciones clínicas, las llamaron condición 1, condición 2, de acuerdo al compromiso de neuromotora superior o inferior, sumaron patrones electromiográficos. Pero básicamente los dos reúnen las condiciones para que hablemos de sospecha de ELA, como un índice solamente bajo de probabilidades, ELA posible, ELA probable, hasta la ELA definitiva. Estos son los criterios del Escorial. Es bastante compleja la tabla, pero solo quiero que presten atención aquí. Cuando hay sospecha de ELA, hay signos de neuromotor inferior en más de 2 regiones. Cuando hay ELA posible, hay signos de neuromotora superior e inferior, por eso es posible, en una región. Ya cuando hablamos de ELA probable, ¿sí? Hay signos de neuromotoneurona superior y neuromotoneurona inferior en una sola región con apoyo de laboratorio. Con apoyo de laboratorio, y ELA probable
es el signo de neuromotora superior más neuromotora inferior en 2 regiones. Y el ELA definitivo se va a dar cuando hay compromiso o signos de la neuromotoneurona superior e inferior en 3 regiones del cuerpo. Estos son los criterios del 2008, ¿sí? Awashi-Shima, donde proponen que ante una condición de 1, que es la condición 1 es el compromiso de la neuromotora inferior, o ante una condición 2, que es el compromiso de la neuromotora superior, cuando van juntos estamos progresando o combinando las condiciones hacia el diagnóstico de ELA. Entonces aquí, de acuerdo al lugar o segmento neurológico que se compromete a algunas cuestiones diferenciales de diagnóstico por laboratorio y electromiográficos y más neuroimágenes, vamos a tener también ELA posible, ELA probable o ELA definitiva. Es tan grande la gama de trastornos neurológicos que pueden mimificar ELA que hay que ser muy cuidadoso. Por decir algunos, el canal cervical es estrecho, la cervicopatía atrófica. Entonces hay que determinar con mucha cautela si no hay alguna patología que no sea ELA y sea potencialmente tratable para poder, digamos, darle un beneficio al paciente. Eso, perdonen que lo repito, pero es muy importante. Entonces vamos a ver, a nivel del músculo, de la unión neuromuscular o la raíz del plexo nervio, a nivel del cuerno anterior de la neurona y de la médula espinal, y después vamos a ver los diagnósticos diferenciales en el sistema nervioso central que pueden mimificar ELA, como los trastornos sistémicos. A nivel del músculo, cualquier miositis, por miositis de tipo cuerpo de inclusión o que dé una miopatía distal, porque recuerden que la ELA tiene un compromiso sobre todo distal, o la miopatía extensor del cuello, del músculo extensor del cuello, la distrofia oculofaringea. A nivel de la unión neuromuscular, una miastenia gravis con o sin timoma puede mimificar una ELA, y a nivel de la raíz plexo nervio, la poliradiculopatía espondilítica, la neuropatía diabética, neuropatías infecciosas, HIV por ejemplo, neuropatías motoras multifocales. Todo eso debe ser excluido mediante clínica, laboratorio y test de electromiografía para tratarlo si no es ELA. A nivel del cuerno anterior de la neurona puede haber atrofia muscular espinal, la famosa neuropatía bulboespinal, la neuropatía motora paraneoplásica o atrofia muscular post-poliomielitis. A nivel de la médula, radiculomielopatía espondilítica, siringomelia, mielopatía por algunos virus. A nivel del sistema nervioso central, la ELA puede ser mimificada por Parkinson, por enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por la corea de Huntington, un stroke de tronco, o sea, una ACV de tronco, un tumor como el glioma del tronco cerebral, etc. Y a nivel sistémico, un trastorno, digamos, metabólico, como puede ser el hiper o el hipertiroidismo o el hiperparatiroidismo, pueden simular también clínica de esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, para la confirmación de esta enfermedad, que es, como vuelvo a repetir, bastante invalidante, bastante incurable y bastante irreversible, debemos usar o echar mano a la electroneuromiografía para ver lo que son los signos de denervación, reinervación y hacen estudios de conducción nerviosa que deberían dar normales. Esto es un patrón normal del músculo electromiográficamente en reposo y con la estimulación de la contracción voluntaria. Fíjense que alcanzan aproximadamente a 1 milivoltio. Sin embargo, en la esclerosis lateral amiotrófica, ya el potencial desde el reposo no es el mismo, ven aquí como ondas fibrilares con algunos picos, y luego lo característico y típico de esta enfermedad es lo gigante de las ondas en la contracción voluntaria motora, que de 1 se van 8 veces más a 8 milivoltios en el mismo periodo de tiempo. Normalmente vamos a tener diferentes cambios de acuerdo a si la ELA es temprana o de comienzo temprano, si ya hay observaciones clínicas como atrofia muscular, como si es una ELA avanzada. Tomemos el ejemplo de la ELA avanzada, va a haber un patrón de reclutamiento bajo con una duración elevada, con gran amplitud,
de la contracción muscular y una complejidad 2 cruces. El tratamiento y manejo de la esclerosis lateral amiotrófica es un problema enorme con grandísimos costos en salud. La única droga aprobada en fase 4 por FDA es el Riluzole, que inhibe la liberación de glutamato, que era una de las hipótesis, ¿se acuerdan? La intoxicación o la excitación de la neurona por intoxicación con glutamato. Esto lo hace bloqueando los canales sodio voltaje dependientes y antagonizando la entrada de calcio dependiendo de los receptores EMDA. La dosis óptima viene en sobres de 50 miligramos, son 50 miligramos 2 veces al día. Hay un beneficio modesto. Lo único que hace es prolongar un poco más la vida de los pacientes alrededor de 3 meses más. Por otro lado, hay antagonistas del glutamato, ¿sí? Que serían la nemantina y el dextrometorfano, que es un inhibidor de la tos central. También se han probado altas dosis de anticonvulsivantes, sin mucha evidencia, que reducirían la síntesis del glutamato, como la gabapentina y la lamotrigina, y finalmente protectores neuronales como la vitamina E y la vitamina C a altas dosis. Otros tratamientos han fracasado, tanto fármacos estándar como anticuerpos monoclonales, por caso osanesumab, tocilizumab, la terapia génica y la terapia de células madre tampoco dio una solución a esta enfermedad. Es decir, es una enfermedad difícil donde el abordaje debe ser multidisciplinar, desde tener en cuenta el componente neurológico, como puede ser la atrofia, y el componente muscular, como puede ser la fasciculación y la atrofia, el componente de punto de vista respiratorio, debido al compromiso, digamos, neurológico y muscular, que es muy complejo, con traqueostomías, pacientes con kinesioterapia en el domicilio, el tema social y por supuesto psicológico de este paciente que no tiene una demencia y que está plenamente consciente de sus limitaciones. Vamos a pasar ahora al segundo punto de la clase, que es la enfermedad de Alzheimer. El neurólogo Alois Alzheimer describe una enfermedad en los comienzos del siglo XX, que es una enfermedad mental progresiva y caracterizada por degeneración de células nerviosas del cerebro, con disminución de la masa cerebral, y cuya manifestación básica, dice, es la pérdida de la memoria, la desorientación temporal y espacial, y finalmente el deterioro intelectual y personal, con la necesidad de un cuidador. Esto es la macroscopía y la microscopía de la enfermedad de Alzheimer. Macroscópicamente es un cerebro normal de aproximadamente 1,5 kg con circunvoluciones y surcos perfectamente determinados. Y esto es un cerebro macroscópicamente de una persona muerta por Alzheimer, donde ustedes ven ya una franca disminución del tamaño, también hay disminución del peso de más o menos medio kilo menos que el anterior y alteraciones en surcos y circunvoluciones. ¿Y qué está pasando en este cerebro macroscópicamente que vemos acá? Está pasando microscópicamente esto. Hay depósitos de dos basuras proteicas alteradas metabólicamente, que son el beta amiloide en forma central y amarillenta, como lo vemos acá, y en la forma oscura el ovillo neurofibrilar de la llamada proteína tau hiperfosforilada. Vamos a aplicar un poco más esto. Hay una proteína llamada proteína precursora de amiloide que tiene en las personas normales una actividad que es neurotrófica y neuroprotectora. Pero esto sucede cuando es clivada en la porción correcta por la enzima correcta, que es la alfa-secretasa. Lo que pasa en el Alzheimer probablemente es que por algún defecto metabólico se criba esta misma proteína precursora de amiloide, pero en otros fragmentos por la beta-secretasa, quedando así un fragmento libre y un fragmento beta-amiloideo que va a producir, lejos de neuroprotección, neurotoxicidad y va a desarrollar la patología o enfermedad de Alzheimer. Los oligómeros de beta-amiloide son los más tóxicos. Pueden ser tetrámeros, pentámeros, diferentes agrupaciones de beta-amiloide, y estas son las neurofibrilas amiloides, que son un poco menos tóxicas, pero igualmente patológicas en esta enfermedad.
El beta-amiloide fundamentalmente interfiere en la sinapsis, ¿sí? Y hay una disfunción sináptica, mientras que la placa extracelular de beta-amiloide se forma en esta porción. La otra basura proteica se llama proteína tau hiperfosforilada. La proteína tau en sí es normal y es una proteína lazo, como ven ahí, que envuelve esto, que es un microtúbulo compuesto por tubulinas, que son proteínas musculares, por donde esto, cubriendo el axón, ingresan y egresan señales de neurotransmisores para comunicación neuronal. Resulta que cuando esta proteína se hiperfosforila, altera lo que es el enlazado, apertura y cierre del axón con la afección finalmente en la conexión interneuronal. Vamos a verlo un poco más gráfico acá. Esto es una neurona con su núcleo, sus axones y sus dendritas. La placa de amiloide, de fracción beta amiloide, oligómero o fibrila, se ubica extracelular y da un daño en la sinapsis. Mientras la taupatía es la degeneración neurofibrilar del axón mismo en los microtúbulos y en las tubulinas, impidiendo así la transmisión adecuada. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en familias que son autosómicas dominantes, que tienen un gen alterado de la presenilina 1 o 2, o de la proteína precursora de Alzheimer, la enfermedad empieza alrededor de los 24 años y empieza con depósitos de beta-amiloide. Luego esto se aumenta alrededor de los 28 años y a los 38 años recién de edad empieza el depósito de proteína tau. Con esto quiero graficar que las alteraciones de estas proteínas empiezan mucho antes de que el paciente este mismo de 38 años cumpla 60 y ahí recién debute con un déficit cognitivo leve o con un trastorno de memoria que después lo lleve a la demencia de Alzheimer. Acá lo vamos a graficar también. Se llama la hipótesis de la cascada amiloidea. Todo comienza alrededor de los 24, 28 años. A los 24 años puede haber detección de amiloide en líquido cefalorraquídeo y a los 28 ya depósito de beta amiloide. Eso genera activación de la microglia. La microglia provoca inflamación y degeneración en neurofibrilares ovillos, que son proteína tau, básicamente, como les decía, alrededor de los 40 años de edad. Y recién hay pérdida neuronal con cambios neuroquímicos alrededor de los 45, 50 años y a los 60 años se manifiesta la demencia. O sea, fíjense cómo la progresión es muy lenta y comienza desde muy temprana edad. Entonces podemos dividir a la enfermedad de Alzheimer en 3 estadios o 3 estados. El estadio primario empieza 20, 30 años antes de la clínica y se llama Alzheimer preclínico. Y fíjense que la afección es bastante leve. Vamos a ver aquí en azul lo que es la afección neuronal de la zona de la corteza entorrinal y el hipocampo. El paciente está asintomático, pero puede tener, como dijimos, desde los 24 o 28 años, positivo el amiloide en líquido cefalorraquídeo. Luego de pasar 20, 30 años en este estadio, se pasa al segundo estadio, que dura más o menos entre 5 y 10 años, y se llama Alzheimer prodrómico, donde el biomarcador por supuesto que ya está, pero fíjense cómo avanzó en el cerebro, y esto ya produce lo que se llama la pérdida de la memoria o el déficit cognitivo leve. Y recién 10, 15 años más tarde, se produce, o 20 años más tarde, la demencia por el Alzheimer, que más o menos en promedio dura 10 años hasta la muerte del paciente. Respecto de la genética de esta enfermedad, hay 2 formas de padecer la enfermedad. La que está unida a la llamada genética mendeliana o genética simple, que son entre el 1 y el 5% de los pacientes, que es una demencia que tiene un comienzo precoz, más antes de los 60 años, y está aquí una alteración claramente probada en algunos de estos 3 proteínas. Hay mutación de genes para alguna de estas 3 proteínas, ya sea la precursora amiloide, la presenilina 1 o la presenilina 2. Esto altera la producción, lo hace patológica la producción de beta-amiloide y esto lleva a la neurodegeneración y a la demencia. Pero la mayoría de los pacientes con Alzheimer no responden a esta genética simple, sino que responden a lo que se llama genética compleja.
donde los genes no son como en el primer caso de causalidad, o sea, el que tiene alteración de mutación de este gen va a tener sí o sí la enfermedad, sino que se llaman estos genes de susceptibilidad de enfermedad, dentro de los cuales se encuentra el ApoE y el ApoE4 como el más común. ¿Qué pasa? Cuando uno no sabe si tiene familiares con Alzheimer, ¿sí? Y tiene mucha cantidad de genes de susceptibilidad, más trastornos de colesterol, porque la ApoE también se relaciona con el transporte de colesterol, obesidad, hipertensión arterial, cualquier enfermedad sistémica, bueno, puede presentar una demencia de tipo Alzheimer, pero va a ser una demencia que va a empezar más allá de los 65 años, y estos genes no la van a causar, sino que la van a hacer susceptible a la enfermedad. Esto es un esquema donde se relaciona claramente la ApoE, que es una proteína que tiene que ver con la sinapsis, que tiene que ver con el transporte del colesterol dentro y fuera de la célula. Y esto es para graficar cómo trastornos del colesterol, ¿sí? Y dislipidemias pueden tener influencia en una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer a través de esta vía común que es la ApoE. Acá vamos a ver cómo la enfermedad de Alzheimer toma un cerebro y empieza desde la corteza entorrinal a afectar patológicamente el hipocampo y la zona temporal y parietal. Fíjense cómo se va atrofiando el hipocampo, va perdiendo volumen, se va comprometiendo la corteza. Aquí, cuando empieza la disminución del hipocampo, empiezan los trastornos de memoria y cuando ya llega aquí, a la corteza, ya empieza la demencia en sí. Para diagnosticar la demencia de Alzheimer, tenemos también que echar mano a los llamados test neuropsicológicos de la función cognitiva, que hay muchos y que nos ayudan a diagnosticar otros tipos de demencia también. Podemos nombrar como más común el Mini Mental State Examination, que es un test de 7 minutos, ¿sí? El test de cribado de Bursk o el test del reloj, por nombrar algunos. Básicamente hay muchos tests, esto lo pueden repasar más específicamente, para diferentes tipos de demencias, pero lo que tratan digamos, de estos test de arrojar es información de la alteración del desarrollo neurológico y de la vida diaria de pacientes que están empezando con algún síndrome prodrómico o preclínico de demencia. Fíjense, por ejemplo, para traer un solo ejemplo, esta persona cómo va conformando este dibujo a corta edad en la adolescencia y la misma persona cerca de los 50 años que empieza con una demencia de Alzheimer puede solamente hacer este dibujo respecto de cuando se le pide la misma gráfica y respecto de este. O sea, se va perdiendo la capacidad de la interpretación y del diseño gráfico. Bueno, en demencia de Alzheimer tenemos biomarcadores. El beta-amiloide 42 en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Tenemos también el biomarcador ligado a la tomografía de emisión de positrones. Vamos a tener biomarcadores como la proteína tau, que va a estar elevada en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener biomarcadores de demencia cuando haya alteración de la absorción de la 18-desoxiglucosa en el PET, en la tomografía. Y finalmente la atrofia cerebral en resonancia magnética también unida a biomarcadores. O sea, en el 2018, en un consenso mundial, se determinó la sigla ATN. ¿Qué significa ATN? Vamos a investigar si hay amiloide, AT, si hay proteína tau patológica, N, si ya existe neurodegeneración o injuria neuronal. Vamos a empezar con la amiloide, ¿sí? Cuando hay beta amiloide, uno lo puede ver en la tomografía con emisión de positrones, más el biomarcador bioquímico de niveles anormales del llamado beta-amiloide 42 en líquido cefalorraquídeo y hacer un índice, que es el índice beta-amiloide 42 barra beta-amiloide 40 en líquido cefalorraquídeo, que va a ser positivo. También podemos estudiar en forma de biomarcador a la proteína tau, que cuando se hiperfosforila, les decía yo, altera toda la transmisión interneuronal.
La proteína tau se puede estudiar por biomarcador imagenológico, o sea, midiendo la proteína tau y viéndola en colores en una tomografía con emisión de positrones, o como bioquímico, marcador bioquímico, midiendo niveles de tau fosforilado o hiperfosforilado en líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, la neurodegeneración va a ser abordada por un diagnóstico anatómico, donde vamos a ver en la resonancia magnética la atrofia cerebral. Recuerden que empieza por la corteza entorrinal, el hipocampo y la zona temporal. O podemos hacer diagnóstico de estadio N o neurodegeneración a través del PET de la 18-deoxiglucosa con un hipovetamolismo cerebral de la zona. Ya lo vamos a ver en algunas imágenes. Y el biomarcador bioquímico puede ser niveles de tau total en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un continuum, o sea, empieza muchísimos años antes con lo que es el depósito o acumulación de beta amiloide, ¿sí? Que es esta línea roja. Luego sigue la disfunción sináptica, que se puede ya empezar a advertir a través de imágenes con deoxiglucosa. Después de un daño neuronal, la línea verde, mediado por la tau, o sea, recuerden, promedio más o menos a los 20 años del comienzo del amiloide empieza el comienzo del tau. Luego hay una estructura cerebral, que es la línea celeste, que va a ser alterada, que se va a ver vista por anatomía en resonancia magnética, se ve el hipocampo, se lo puede hasta estimar el peso del hipocampo. Y finalmente, el deterioro cognitivo leve, la línea acá de color lila, o sea, el deterioro de cognición viene muchísimo después de todas estas otras alteraciones, hasta que se da la demencia, que es la línea gris, la última, en forma clínica. La mayoría de los tratamientos los hemos estado instaurando en este nivel. Cuando ya hay déficit cognitivo leve, decimos, uy, este paciente puede tener una demencia, puede ser Alzheimer, o hay demencia franca. El problema es que deberíamos correr este tratamiento acá, ¿sí? Identificar pacientes que sean por lo menos con genes de susceptibilidad elevados o con genética ya determinada mendeliana, para empezar a pensar en farmacología que trate a los pacientes en el depósito de beta amiloide patológico, inhibiéndolo, en el depósito de tau patológico, porque entonces quizá tengamos mayor éxito cuando tengamos ya la demencia. Fíjense lo que pasa, hay solo 4 medicamentos en fase 4 para tratar la demencia de Alzheimer hoy en día. Han fracasado muchos en fase 3, muchos en fase 2, en fase 1, y si uno es consciente de lo que lleva un medicamento para pasar de fase a nivel de los años, desde que son experimentados en animales hasta que llegan a los humanos, pasan las fases y se venden en la farmacia, estamos muy atrasados en el tratamiento de la demencia de Alzheimer, y puede ser porque estemos enfocándonos más en tratar ya cuando hay síntomas y no cuando hay alteraciones metabólicas. Esto muestra lo mismo, la progresión de la enfermedad de Alzheimer con el modelo de ADNI. La prevención primaria debería poderse hacer en pacientes que ya sabemos que van a ser de esas familias que tienen el gen mutado. Entonces uno empieza a corregir el colesterol, empieza a tratar de evitar el depósito de beta amiloide. La prevención secundaria sería a nivel de déficit cognitivo leve, ya prevención secundaria. Y el tratamiento, digamos, más precoz va a hacer que la evolución sería mucho menor o menos grave en esta enfermedad. Muchísimas gracias.